Yo soy egresado de esta facultad, me formé como dirigente estudiantil a finales de los 90, jamás hubiese cruzado por mi cabeza ninguna de las dos cosas, egresar de una universidad pública y menos ser dirigente estudiantil. Pero bueno, estoy aquí, supongo yo, porque algo estamos haciendo afuera de la universidad en relación a la temática que aquí se investiga y no sé si mal o bien, digamos, pero haciendo el intento y además porque bueno, estamos planteando en la actual coyuntura que Neuquén es una ciudad, una mega ciudad, una ciudad del siglo XXI que ha tenido un desarrollo muy importante todos estos años, pero que ese desarrollo ha ido generando determinadas desigualdades que es preciso y necesario corregir, digamos. Y para hacer eso, nosotros pensamos que humildemente hay que hacer dos cuestiones. La primera de ellas es reconocer el valor que tiene la universidad en cuanto a producción de conocimiento, en tanto promotora de investigación y actividades de extensión, por un lado, y junto a eso, no sé si corresponde el término, digamos, pero insertar a la universidad en todo lo que tiene que ver con el diseño, la planificación y la mejora de la vida de los vecinos, ya no de los habitantes, sino de los vecinos y vecinas de Neuquén. Neuquén es una ciudad que es la más habitada de la Patagonia, pero para transformarla en la ciudad más habitable necesitamos corregir muchas de las cuestiones que aquí en esta investigación se plantean. De manera que agradezco nuevamente la invitación y el otro elemento decía que nos tiene aquí es que existen normativas en nuestra ciudad que obligan a la municipalidad a establecer convenios con la universidad para poder avanzar tanto en la solución de un tema central que es la emergencia habitacional como la colaboración de la universidad en otros terrenos, digamos, más allá de la emergencia. Nosotros estamos trabajando para que eso se haga realidad y bueno, leía por aquí que hay expresiones de algunos dirigentes vecinales, entre otras fuentes, del barrio Buquerroldán, ¿no? Bien conocido como barrio de los intrusos. Yo nací en el barrio Buquerroldán y bueno, también me enorgullece que haya testimonios de familias y de trabajadores vecinos del barrio que hoy se traigan desde la historia, de la memoria, para poder actualizar nuestra vida diaria. Y agradezco la tercera cuestión a la universidad porque con Nora, que es más conocida por ustedes, digamos, estamos enfrentando esta batalla, entre comillas, para poder hacer un aporte a la ciudad. Nos ha introducido, hemos establecido una conjugación de algo que veníamos planteando desde afuera, ella le puso un encuadre que fue, todo esto que estamos hablando, tratando de hacer, tiene que ver con el derecho a la ciudad. Y desde ahí es que nos encontramos aquí. Así que muchas gracias, Nora, Joaquín y el secretario por invitarnos. En primer término a Joaquín, nuestro compañero, para mí es un orgullo presentar su libro, el primer postdoc que tuvimos acá en la facultad. Así que no sé si, creo que ya hay alguno más, pero ya tenés competencia, pero por ahora por lo menos llegó el postdoc a la facultad y pocos en la Universidad del Comahue. Así que, bueno, con quien trabajo, también esto del derecho a la ciudad es un concepto que él empezó a trabajar y que empezamos a conversar y que con Norma Noya también lo hemos aplicado para estudiar la ciudad de Añelo, que está en plena evolución. Y está muy bueno que desde la historia, o sea, se haga un panorama de cómo fue la evolución de Neuquén capital, una ciudad donde es una ciudad que es intermedia, ¿sí? Pero que ha tenido un gran crecimiento poblacional, que pasó de estar en el año 60, los años 60 a ser en el número 35 en el país, a trepar actualmente y desde el 2001 ya en el número 14, ¿no?, del país, así que tuvo un crecimiento tan importante.
Y bueno, cómo sirve para los que tendremos que tomar, espero, decisiones políticas, esta visión de cómo se fue conformando y quiénes fueron los actores para esta conformación tan particular que tiene Neuquén. Joaquín en el libro desmiente esto de que las ciudades intermedias son más igualitarias, que tienen una mayor justicia, digamos, a la distribución social. En el libro Segregación Residencial toma el caso de Neuquén, como decíamos recién, y ve el accionar del Estado provincial, como tuvo lugar en esta segregación, que bueno, que él la va a definir mejor que yo, pero se trata de una división espacial a partir de una jerarquización social. Se jerarquizan los territorios también de esa manera, así que en una ciudad desigual, con jerarquizaciones, también vemos una distribución social desigual en Neuquén. Sencillamente diciéndolo, podríamos decir que hay barrios para ricos, barrios para pobres. El tema está qué hizo el Estado para disminuir estas desigualdades también, ¿no? Porque quizás si el acceso a la tierra es más fácil en lugares más alejados, el Estado tiene que emprender esta tarea de disminuir las desigualdades. Como segundo actor relevante en esta segregación de la ciudad de Neuquén, Joaquín nombra las inmobiliarias. Las inmobiliarias que jugaron un rol importante, y también está bueno pensar cuáles fueron esos poderes inmobiliarios que se constituyeron en poderes económicos y qué relación han tenido con la política. Pero en tercer lugar, y quizás lo más importante, Joaquín habla como un actor, como uno de los actores principales, a la sociedad civil, y cómo de alguna manera esta segregación que han sufrido determinados sectores, esto lo convierten en poder al poder aunarse para peticionar ante las autoridades, para poder lograr mejoras en su calidad de vida. Así que, bueno, los pueblos que no conocen la historia están condenados a repetirla, así que este es un gran aporte de Joaquín. En este tema ha sido desarrollado por distintas disciplinas, pero bueno, como decía, el que prologó, como dice quien prologó su libro, Joaquín además tiene una vocación interdisciplinaria, así que desde varios aspectos lo podemos ir conociendo esta historia y cómo se conformó. En esta década él eligió la década de los 80 porque donde se desarrollaron fuertemente los barrios de los programas provinciales. Así que bueno, es un aporte muy importante y siempre charlamos con él de esto desde la academia, que investigamos, qué hacemos con el conocimiento. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer con el conocimiento? Por supuesto, ponerlo en manos de las acciones políticas, ¿no? Que esto se transforme en acciones políticas. Desde el espacio que compartimos con Marcelo, creemos que estas acciones deben ser para disminuir estas desigualdades, para que la sociedad no esté tan jerarquizada y que haya igual acceso o igual derecho a la ciudad y a vivir con los servicios y con la calidad de vida que todos los neuquinos merecemos. Así que bueno, tenemos además como premisa de que está el partido. Yo encima llegué tarde porque sufro la segregación de que vivo del otro lado de la ruta y me agarró un embotellamiento, así que no quiero extenderme más y vamos a dejar la palabra al protagonista. Antes sí me estaba olvidando de destacar que bueno, que las autoridades de la universidad están afrontando un grave conflicto en Roca, por lo cual no se han podido hacer presentes, pero que le mandan sus deseos de éxito, el agradecimiento por la invitación. También Darío Martínez, que el diputado está en Plotier en una actividad electoral y que no ha podido llegar, pero sí quería estar presente a través de su saludo. Así que bueno, salutaciones de todas las autoridades y de Darío y bueno, que continúen los éxitos. Muchas gracias. Me gustaría comenzar diciendo que este libro fue escrito durante una estancia de investigación que realicé en la Universidad de Coimbra, en Portugal, y que haya sido organizado a miles de kilómetros de la Patagonia obliga a hacer algunos agradecimientos sin los cuales este proyecto nunca hubiera visto la luz.
Una primera línea de gratitud debe ir dirigida al CONICET, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, una institución muy criticada en los últimos años, una institución vilipendiada, una institución que está sufriendo un severísimo ajuste. Sin su ayuda hubiera sido imposible que pudiera tener una estancia tan prolongada en el viejo continente. Al mismo tiempo, la Universidad del Comahue, al licenciarme de mis adoradas tareas docentes, me permitió que pudiera concentrar toda mi atención a la apasionante tarea de historiar, esto de buscar en el pasado claves que nos permitan entender el presente. Una mención aparte merecen quienes se quedaron en Neuquén, pero estuvieron muy cerca en los afectos, a la gente del Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales, Susana Bandieri, aquí presente, Carmen Morela, Valeria Vega, Graciela Blanco, que por cuestiones familiares no pudo venir, que me escucharon cuando lo necesité y me ayudaron también a resolver muchísimos trámites a la distancia. No menos importante fue el núcleo de la Facultad de Economía, que gracias a sus chats, a sus mensajes, a sus mails, me hicieron sentir acompañado en cada una de las actividades que llevé adelante en Portugal. Pablo Larrué, Juan Quintar, Laura Lanfré, nuestra correctora estrella, Suyay, invitada VIP en este evento, Humberto Zambón, Cintia Abraham allá atrás, Sergio Cabezas, todos mis cómplices de la Facultad de Economía, Graciela Landricini estoy viendo también. Y una última mención debe ir dirigida a los afectos más cercanos, a los amigos que la vida me dio, Eugenia, Viviana, Silvina, a los amigos que la historia me dio, Fernando Casulo, que no pudo venir, Juan Eyman, Lisandro Galucci, acá está Emilia Soria, el propio Juan también allá atrás, y a mi familia que se acrecentó en los últimos tiempos con la llegada de Nuno, que fue una fiel compañera de todas las aventuras que emprendí. A todos, y sobre todo a ustedes que a minutos del comienzo del partido están aquí presentes, muchas gracias. Sin todos ustedes este libro nunca hubiera arribado a puerto seguro. Para que esta presentación no resulte tediosa tanto para ustedes como para mí, decidí organizarla a partir de una serie de preguntas que voy a solo tratar de responder de una manera simple y sencilla. Y voy a tratar de acompañar todo lo que vaya diciendo con un conjunto de imágenes que se refieren a las desigualdades socioterritoriales en la década de los 80. La primera pregunta cae de Maduro, es la más obvia de todas. ¿Qué es esto de la segregación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta idea? Y podríamos decir que el concepto de segregación remite a la desigual distribución de los grupos de población en el territorio. Remite a la desigual distribución de las clases sociales en la ciudad. De ahí que pueda ser pensada como una de las formas en las que se expresa el proceso de diferenciación social, o para decirlo de manera más fácil todavía, como el reflejo espacial de la estructura social. ¿Qué quiero decir con esto? Que una sociedad desigual, como la que nos tocó vivir, tiende a generar ciudades segregadas, tiende a generar ciudades fragmentadas, mientras que una sociedad más igualitaria tiende a generar ciudades mucho más integradas, mucho más amables, mucho más inteligentes. Pero la segregación no solo es un reflejo de la estructura social, sino también un mecanismo que reproduce y profundiza las desigualdades sociales. Es consecuencia, pero también es causa. Voy a dar algunos ejemplos que seguramente van a encontrar a lo largo del libro. Si todos los pobres de la ciudad viven en un espacio donde no hay infraestructura sanitaria, donde no hay estructura educativa, es probable que esa sociedad sea cada vez más desigual, que la brecha entre los que más y menos tienda a acrecentarse. Es lo que los especialistas llaman una desigual distribución de las oportunidades. Si todos los que residen
en un barrio alejado no tienen oportunidad de acceder a las oportunidades laborales o ni siquiera se enteran, es probable que esa población reproduzca generacional e intergeneracionalmente su rubro ocupacional. Y si a todas las personas que le va bien terminan huyendo del barrio, eso termina generando paisajes sociales muy homogéneos en los que la pobreza termina siendo el único horizonte de expectativa posible. En pocas palabras, para no aburrirlos tanto con cuestiones conceptuales, la segregación es consecuencia de una sociedad injusta, pero también una causa que nos permite entender por qué es injusta. Es causa y consecuencia a la vez. Pasemos ahora a la segunda pregunta. La primera es la más conceptual, la que quizás pueda resultar un poquito más árida. ¿Por qué estudiar Neuquén? ¿Y por qué estudiar la década de los 80? Algo de eso dijeron quienes me antecedieron en la palabra. Para responder este interrogante conviene echar un vistazo a la producción académica sobre la segregación. Al igual que en otros países de Latinoamérica, el grueso de la literatura especializada ha tomado a las áreas metropolitanas como escenarios directos de sus indagaciones. San Pablo, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Bogotá, México. Pero no solo eso. Además de focalizarse en las grandes ciudades al punto de confundir la parte con el todo, el grueso de la producción académica sobre segregación se ha focalizado en el presente. En este sentido, no puedo dejar de mencionar una más que evidente asimetría. La abundancia de estudios sociológicos, antropológicos y geográficos contrasta con la escasez de estudios realizados en los marcos disciplinares de la historia. Y este libro, con sus problemas, que seguramente los tiene como propósito colaborar en la cobertura de las dos áreas de vacancia que acabo de mencionar. En lugar de centrar mi atención en una de las muchas áreas metropolitanas de la región, concentré mi atención en una ciudad intermedia, Neuquén, en nuestra Norpatagonia. Y al mismo tiempo, para suavizar el sesgo presentista que tiene la producción sobre segregación, decidí enfocarme en los 80, una década interesante por donde se la mire. Ya está David Lugones, no me va a dejar mentir sobre la importancia de la década de los 80. Una década en la que la urbanización neuquina se aceleró bruscamente. Neuquén en solo 10 años duplicó su población, pasó de 90.000 habitantes a cerca de 170.000. Una década en la que se multiplicaron los asentamientos irregulares. En 1985 había 15 asentamientos irregulares que concentraban 12.000 habitantes, algo así como el 10% de la población. Una proporción similar a la que tenía, por ejemplo, en ese momento Lanús, en el conurbano bonaerense. Yo estoy convencido que un estudio sistemático sobre esta materia nos puede ayudar a entender por qué Neuquén se convirtió en ese complejo mosaico que es hoy en día. Pero no solo eso, yo creo que sobre la base de un estudio sistemático en la materia podemos llevar adelante estudios comparativos entre diferentes ciudades intermedias y entre esas ciudades intermedias y las áreas metropolitanas. Y ni qué hablar de servir de insumo para la política pública. Ese sería mi sueño más grande. Veamos ahora la tercera pregunta de la presentación. ¿Cuáles son las principales hipótesis y cuáles fueron los principales resultados de esta investigación? Y podríamos decir que hay dos hipótesis que vertebran esta investigación. La primera de ellas podría sintetizarse en una frase. Las ciudades intermedias no están exentas de las fracturas socioespaciales que caracterizan a las áreas metropolitanas. Y en eso despedimos a una literatura que se esfuerza en mostrar que las ciudades intermedias son igualitarias, pero no lo son. Y esas desigualdades no nacieron en los 90, cuando el retiro del Estado generó problemas de empleo, generó problemas de vivienda, sino que son muy anteriores, son muy previas. Y buena parte de esas desigualdades las vemos en la década de los 80. Mucho antes del inicio del proceso de neoliberalización, Neuquén, que era vendida como una isla del bienestar, era una ciudad altamente segregada, con niveles de segregación a la altura de áreas metropolitanas de la región. El segundo de los supuestos que atraviesa este libro
podría sintetizarse en otra frase. La segregación para el caso de Neuquén tiene una naturaleza ambigua, tiene una naturaleza dual. Es cierto que la segregación tiene una cara negativa que se relaciona con todo aquello que mencioné al principio de mi presentación. Efecto barrio, esto de la geografía de las oportunidades, esto de que las personas no se enteran de las ofertas laborales. Con todo y pese a todo ello, no podemos dejar de mencionar una cara positiva. Como intentamos demostrar a lo largo del trabajo, la concentración espacial de los pobres ha sido un factor clave en su empoderamiento. En estos casos, la segregación actúa de manera positiva en la medida que sobre la base de la organización territorial aumenta la capacidad de acción de los sectores subalternos. Y esto, que puede parecer muy general, es claramente aplicable al caso de Neuquén en los 80. En esa década vemos un modelo distintivo de resolver los problemas periféricos, las que prestan los servicios, y cuando estos dos modelos no funcionan, lo que vemos también son movilizaciones. Vemos acciones contenciosas, usando términos más bien sociológicos. Y este repertorio nace en los 80. Y este repertorio tiene como insumo relaciones cara a cara nacidas a partir de necesidades comunes y condicionadas espacialmente. La cercanía espacial es clave en la conformación de estas redes. Gracias a esta faceta positiva, lo que vemos es cómo los sectores subalternos, sin salir de la pobreza, logran mejorar su situación relativa dentro de esa red de redes que por comodidad y muchas veces por pereza llamamos sociedad. Vamos a la última. La primera sobre la segregación, la segunda sobre por qué Neuquén y por qué los 80, la tercera sobre las hipótesis, estas dos grandes hipótesis, la de las fracturas socioespaciales de las ciudades intermedias y la de el carácter ambiguo de la segregación para el caso de Neuquén. La última pregunta sería, ¿cómo leer este libro? Y sin llegar a ser rayuela, sería muy pretencioso de mi parte, sobre todo con gente de letra cerca, este volumen admite más de una lectura, inclusive admite una lectura incompleta. Quien esté interesado en conocer los diferentes modelos de segregación en clave teórica puede leer el primer capítulo de la obra. Allí podrán visitar los aportes de la sociología clásica, la sociología urbana, la sociología de Chicago, pero también otros autores que intentan pensar a partir de las particularidades de Latinoamérica. Quien quiera acceder casi en clave periodística al proceso de producción de el espacio urbano neuquino en los 80, seguramente va a tener que leer el segundo capítulo. Allí se examinan los cambios que sacudieron a la economía y a la sociedad de la provincia de Neuquén, y siguiendo un esquema de círculos concéntricos se trabaja los cambios que experimentó el uso de la tierra en la ciudad de Neuquén, el avance irregular de la infraestructura y la conformación de múltiples enclaves de la pobreza en las áreas periféricas. Quien quiera aproximarse a las desigualdades socioterritoriales a partir de lo estadístico y a partir de lo cartográfico, tienen 3 capítulos para deleitarse. Sé que es la parte más compleja, la que por lo general tiende a oír un lector medio, pero quien se anima va a ver que es sumamente interesante y es lo que nos permite comparar Neuquén con otras realidades. Y quienes pretendan acceder a los efectos positivos y negativos de la segregación deberán leer el último capítulo, en el que por medio de una estrategia cual y cuantitativa vemos el efecto del aislamiento espacial en las trayectorias ocupacionales de los habitantes. Quienes viven en la periferia tienden a ser más estables en términos ocupacionales, se registran pocos ascensos. Y también puede acceder a todos esos procesos de empoderamiento que tienen como situs la periferia neuquina en la década de los 80, redes informales que se van conformando en coordinadoras que tienen mucha capacidad para elevar reclamos. ¿Y cuál sería el hilo conductor de todos estos capítulos? ¿Cuál sería aquel elemento que va cosiendo cada una de las partes que conforman la obra? La idea central es que las desigualdades son construcciones sociales, no son naturales,
y como no son naturales pueden ser revertidas. Pero para poder aliviar la segregación hace falta abrir una nueva agenda de derechos. Con los que existen simplemente no alcanza. Voy a hacer algo que frente a Susana Matilde me da mucha vergüenza, pero no puedo dejar de hacerlo. La Constitución del 53 nos brindó derechos civiles, el derecho a expresarnos, a circular, a tener una religión. La ley Sáenz Peña permitió que pudiéramos participar de manera libre en el juego electoral. Con la Constitución del 49 y el artículo 14 bis accedimos a derechos sociales. De lo que se trata ahora es de construir juntos, de la única forma posible, un instrumento que nos permita usufructuar el derecho a la ciudad. Un derecho que no solo es acceder a la vivienda, no solo es acceder a la vivienda, incluye el acceso a la vivienda, pero es mucho más que acceder a la vivienda. Significa acceder a un conjunto de condiciones en materia de infraestructura que permita a los sujetos ser autónomos, que permita a los sujetos decidir libremente. Espero que este libro haya hecho un aporte, más no sea un granito de arena, para volver a las ciudades, por lo menos a la nuestra, una palanca para el bienestar de las mayorías. Muchas gracias.